Muy buenas y bienvenidos al canal. Lo primero de todo, perdonad si tengo la voz un poquillo cogida porque he pasado un constipado. Y lo segundo, el ventilador necesario porque si no aquí morimos todos. Como recordaréis, la motivación principal por la que Simondon se dejó llevar fue esa zona oscura en la historia del pensamiento que se estaba pasando por alto. ¿Qué es lo que media entre la forma y la materia? Spoiler, no es lo persistente. Tampoco podemos olvidar que la cuestión del problema es el análisis de una concepción de lo real, como génesis autocreadora de sí misma. Entonces dice, partiendo de la crítica al sustancialismo y al ilemorfismo, corrientes que presuponen un principio de individuación anterior a la propia individuación. Ver los vídeos anteriores es lo que me ha costado. Es lo de siempre, se dan por supuesto a las cosas. Si lo que da orden a las cosas es la combinación de forma y materia en distintas combinaciones, las condiciones de la existencia del individuo ya están dadas. Entonces, ¿cuál es la operación misma de la individuación de esos individuos? Se están dando por hecho. Tenemos que cambiar la forma en la que pensamos la unidad. Vamos a ver, esto tiene que ser complicado porque estamos en filosofía y aquí pues nos complicamos, pero bien. Lo preindividual es el conjunto de fuerzas en relación cuyo carácter es el del ser. Es decir, lo real no es la suma de sus fuerzas, sino el conjunto de relaciones. Este conjunto de relaciones es entendido por Simondon como campo problemático. Un campo no concebido como una cosa, sino como una problemática interior. Un conjunto de tensiones y de diferencias de potencial que tienden a conformarse de un modo y de una forma determinada. Por eso la individuación, recordemos, es un devenir cuyo proceso tiene lugar en el individuo o en cualquier otro tipo de ser. En este sentido, la resonancia interna es una noción bastante socorrida, pues nos ayuda a ver cómo el entramado simondoniano se separa de la idea de identidad de los seres. Identidad, por supuesto, en sentido filosófico. No me puesto que la identidad es entendida desde el punto de vista de lo que no cambia, de lo aislado. El ser como individuación no puede ser estático, ni estar aislado de otros seres, de otros entes. Así piensa Simondon. Los seres están afectados y autoafectados constantemente por las fuerzas y tensiones que los obligan a transformarse. No voy a volver al ejemplo de la manzana, lo tenéis en el vídeo. Por eso, y volvemos al problema, no es la identidad lo que hay que tomarse en serio, sino la condición de posibilidad de la individuación. Así, la resonancia interna se ha de entender como una actividad que amplifica y de la que se emana y se recibe constantemente información y que hace que el orden de las realidades, el conjunto de individuaciones, sea captado como transductivo y no como clasificativo. Yo sé que esto te está sonando a chino mandarino, pero porque en la parte 3 hay que ver los vídeos anteriores. Si no, esperáis al siguiente vídeo que seguro que os va a gustar. De todas formas, para los perdidos, estoy hablando de cualquier realidad, una situación, un pensamiento, una obra de arte o una botella de agua. Entendamos de momento la transducción como la individuación en progreso, con todo lo que ello supone si se considera la sustancia implicada en este entrelazamiento universal. Total, que aquí hay que destacar que en el orden de las realidades, su centro emergente no corresponde a un centro cuantitativo y esencialista, sino a un centro cualitativo e intensivo. Del mismo modo, el ser individuado se escalona en este mismo orden intensivo con el medio y consigo mismo. Venga ya, esto se puede deducir de los vídeos anteriores, así que el que no entienda es porque no quiere. Pero para ponernos aún más filosóficos, la resonancia interna no es una forma preestablecida, sino el orden que resulta de una articulación Es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca. Sino el orden que resulta de una articulación contingente, provisional, de tensiones entre fuerzas, entre dimensiones intensivas, acordaros de la ola, manzana, la ola, con lo cual no es un cosmos, un orden preestablecido y eterno y trascendente, anterior a todo devenir, ni un caos, un desorden sin rumbo, ni orientación, puro devenir arbitrario, sino que esa resonancia interna es un orden que se genera
en el devenir mismo, y consiste en el impulso o tendencia que se deriva inmanentemente de la relación diferencial y tensional de un estado de fuerza. Por ejemplo, y corregidme si me equivoco, la individuación no se piensa desde una plenitud ya alcanzada, sino desde un proceso en el que el individuo se está constituyendo individual y colectivamente. De este modo, muestra el desplazamiento de una teoría de los procesos de individuación en la cual la ontología cede el paso a la ontogénesis. Difícil, ¿eh? Ahí te he pillado, ¿eh? Así como, por ejemplo, se daría el proceso de individuación en una manzana de una ola o, por ejemplo, la educación. Si la educación es relación, esta se da dentro de un proceso de individuación y no es el evento de un encuentro entre individuos ya constituidos. La clase, en el fondo, como la individuación, es un campo de tensiones y potencialidades. Así que, como diría Deleuze, un autor fuertemente influido por Simondon no es ni un cosmos ni un caos, sino un caosmos. Me encanta la filosofía. Un orden no estático, un orden nómada, producido en el movimiento inmanente de las relaciones, y por ello propio no de los términos ya relacionados, sino de sus vínculos diferenciales, es decir, de el ente o intersticio que los pone en relación. ¿Me explico o no me explico? Pues si lo real no es una forma en el sentido ilemórfico, tampoco podemos decir que sea una materia estructurada por una forma previa que se le aplica a dicha forma. Por eso hay que aclarar que cuando el autor habla de las dimensiones extrínsecas e intrínsecas de los entes, no nos está hablando de una separación dualista, de una heterogeneidad de dimensiones, sino todo lo contrario. Está hablando de un proceso único en el que una exterioridad preindividual está al mismo tiempo conformando una interioridad a través de su limitación en lo individuado. ¡Sí, es súper fácil! Si encima aporta información sobre el siniestro y opaco tema de la comunicación entre la inmanencia y la trascendencia. Efectivamente, algunos autores se han rayado muchísimo sobre la comunicación entre la inmanencia y la trascendencia, pero han sido iluminados por Simondon. Por ejemplo, Bruno Latour. Bruno Latour. En Nunca fuimos modernos, propone acabar con la política de la explicación kantiana y así reponer el imperio del medio, no separando radicalmente el sujeto del objeto, como si el orden del primero radicase en la dimensión trascendental del segundo. Nah. Al objeto le es inherente un orden propio, para la comprensión del cual se pretenden retomar los problemas que el giro copernicano dejó sin resolver. Entre lo trascendente de un individuo y su inmanencia, entre su exterioridad y su interioridad, hay, en la línea, lo que estamos hablando, una recíproca interafección. Esta comprensión de la realidad ha sido denominada por Simondon como ayagmática. Este término procede del griego ayagma y significa intercambio, lo que se da y se toma de una operación entre dos de la que resulta una ganancia. Aquí no nos vamos a complicar mucho. Pero sí, ya que Simondon entiende que entre la estructura interna de un ser individuado y su exterioridad, su medio, hay una interrelación y una interrelación afectante, ya que su dimensión preindividual está afectada por el medio constantemente. La ayagmática quiere así ir más allá de las ciencias que solo se fijan en las estructuras de los cuerpos o de los individuos, para vincular dichas estructuras con la operación que la atraviesa, la cual desborda al individuo y lo pone en comunicación con todo lo que lo envuelve. En este sentido, la ayagmática sería una teoría de las operaciones, de los intercambios energéticos ontogenéticos. Lo preindividual visto de esta forma no tiene la universalidad pretendida de la forma, en su sentido aristotélico y sustancialista. No. Es singular, es concreto, propio de un estado tensional preciso y se está efectuando o materializando continuamente en un dinamismo. Y así pasamos de concebir lo real como un campo estático a concebirla como un conjunto de problemas en relación, en movimiento, cuya unidad es transductiva, es decir, una unidad que permitiría pensar más allá de toda individuación, pues permite al ser desfasarse sobre sí mismo en base a un sistema metaestable. Dime. Rosy, que estaba viendo tu vídeo
estaba mi gato y al escucharte se ha puesto a rayar la pared. Creo que es el Necronomicon y está en árabe antiguo. Por favor, pero no sé cómo va a acabar esto. 6 horas y media después. El estado constante de cambio mencionado en el apartado anterior deja ver que el individuo está inmerso en modos de propagación discontinuos e indeterminantes. A estos cambios el autor los califica como procesos transductivos. Ya nos iremos aproximando un poquito a esta noción simondoniana, pero antes deberíamos de dejar bien clarito el concepto de metaestabilidad, el cual veremos en el próximo vídeo, si Hegel quiere. Entiendo que este vídeo es para los muy avanzados, además es la parte 3, pero creo que os puede servir a los que seguís a Simondon. Os propuse eso hace mucho tiempo y aquí estamos cumpliendo. Mientras tanto iré tocando otros temas, si queremos con Heidegger y cosas más cotidianas como también prometí. Espero que en los comentarios me digáis vuestras impresiones. Y para los nuevos deciros que no os asustéis, no todos los vídeos son tan intensos como este, pero son temas que son necesarios tocarlos porque quieras que no, siguen siendo filosofía y como ya dije, filosofía viva. Así que nada, un abrazo, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Que se la ha puesto a tu abuela? Ay, Dios mío.